Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Les saluda María Teresa Escalona. Hoy vamos a estar hablando del caso del expresidente de la República, Francisco Flores Pérez. Para ello nos acompaña Marielos de León. Ella es integrante de Concertación por un País Sin Hambre y Seguro, COMPAS. Bienvenida, Marielos. Gracias, buenas noches a todos los televidentes de Canal 29 y gracias por el espacio. Y también se encuentra Pedro Cruz, él es abogado independiente con quien vamos a estar conversando. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes recuerden que somos Gente Ve, estamos en dos cables, el Claro en dos canales, 29 y 75, en Tigo un canal que es el 29 y estamos en redes sociales como Canal Gente Ve. También usted puede sintonizarnos alrededor del mundo en www.genteve.tv. Y ya decíamos que el pasado 6 de febrero la Corte Suprema de Justicia, apenas este viernes, decidió apartar al juez Levis Italmir Orellana del proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores. La Corte además sancionó con 3 días de suspensión a este juez por negar información al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. Luego de este acontecimiento, hoy lunes 9 de febrero, se ha realizado una audiencia especial en la que se decidió archivar el proceso sancionatorio que el juez Orellana había abierto en contra de la parte querellante en el caso de Francisco Flores. Pero tenemos una nota de prensa que ha elaborado Mario Zelaya para poner en contexto la información. Durante la audiencia especial contra los querellantes del caso Flores, fueron reprendidos por el juez y los señaló de ser unos ignorantes de las leyes, entre otras cosas. El juez Orellana se ha visto en sus actuaciones este día bastante molesto con el tema de la resolución de la Corte Plena, con el tema de la suspensión por 3 días que se le impuso y efectivamente pues ha llegado incluso a faltar el respeto a los querellantes, les ha llamado ignorantes en el sentido que dice que las actuaciones o las divulgaciones que ellos hicieran no fue por negligencia sino que por ignorancia de la ley. Algo curioso de la audiencia es que no solo participaron los querellantes y el juez. Entonces hasta nos llama también la atención porque fueron citados y este es un procedimiento sancionatorio que solo incumbe a la querella y al juez, ¿verdad? Más bien nos parece que ha sido una forma del juez de querer desacreditar una vez más la querella, ¿verdad? Querernos poner el tinte político y nosotros nos separamos totalmente de esa postura y les decimos, somos abogados de la sociedad civil, ¿verdad? Eso es parte del motivo por el cual él no lo sancionó, no es malicia, sino que es lo otro. Los creyentes han reiterado su negativa de revelar información financiera vinculada al caso Flores y el desvío de fondos donados por el gobierno de Taiwán. Hemos insistido nosotros que se presente el reporte de operación sospechosa, hemos insistido que queremos ver el informe de inteligencia financiera, ¿verdad? Hemos insistido que se entrevisten testigos en Costa Rica, ¿verdad? Los analistas que abrieron la cuenta del Centro de Estudios Políticos. Hemos solicitado nosotros, a petición de la querella, los peritajes bancarios, financieros, el valúo de inmuebles. Para el juez, hay una distorsión en cuanto a lo expresado por él, con el objetivo de hacer presión pública, algo que descartan los querellantes y agregaron que continuarán cuestionando todo aquello que les parezca transgreda la ley. Bueno, ya vimos esta nota que pone en contexto el tema con este juez, que además también ha solicitado a algunas organizaciones que lo quiten de la Universidad de El Salvador. Él es docente de la Facultad de Derecho, de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. ¿Qué lectura tiene usted como abogado de la República sobre esta decisión de la Corte de apartar del proceso a este juez Italmir Orellana? Sí, reiterando el saludo de buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Veamos, la Corte da una resolución para tratar de aplacar un poco las críticas y los señalamientos que se hacían hacia la parcialidad del juez en este caso. En ese sentido, lo que hacen es aplicar la normativa interna del gobierno de los jueces, sustituir el proceso, llevarlo a otro juzgado y sancionarlo a él 3 días por no enviar un informe a tiempo al señor Procurador de Derechos Humanos. Uno pudiera creer que
con eso tenemos y que el caso desde ahora va a avanzar por una vía menos tortuosa, menos espinosa, pero no lo considero así. Pienso que es una medida más para aplacar la opinión pública que una medida de fondo para reenrumbar el caso. ¿Por qué? Porque veamos el contexto en general. El juez, en su tratamiento que da a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hace cosas más graves que no enviarle un informe al procurador. Por ejemplo, desconoce el mandato del procurador. Intenta sancionar al procurador y le dice que no se inmiscuya en los casos. Ese es un acto arbitrario, una decisión judicial ilícita que pudiera ser perfectamente incluida o introducida bajo la figura del prevaricato. Y esa actuación grave del juez es pasada por alto por la Corte Suprema de Justicia. Ellos se van por, no mandó a tiempo un papel, para decirlo en un término más coloquial. Pero además él no puede alegar ignorancia de la ley, sobre todo por ser un juez y conocer las leyes. Es correcto. A mí lo que me llama la atención es que la Corte lo sanciona, y está bien que lo sancione y que haya cambiado el proceso, pero lo sanciona por lo menos, dejando un gran agujero en lo más, que es desconocer el mandato del procurador, ofender a la parte querellante, iniciar arbitrariamente un proceso y otra serie de anomalías que se han estado viendo en el caso. Vemos por otro lado que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia también ha hecho en otras ocasiones lo mismo que hizo el juez: atacar al señor procurador, desconocer las resoluciones del procurador y decir que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se inmiscuye en algunos asuntos. Lo mismo que hizo la Sala lo replica el juez, y esa actitud no es sancionada. Entonces vemos a una Corte que por un lado reta al Procurador de Derechos Humanos en casos directos donde ellos son, por decirlo de alguna manera, contrapartes, pero en este sanciona a un juez por no enviar a tiempo un documento al procurador. Entonces yo, al ver esa fragilidad de argumentación, me da en qué pensar, y pienso que, aunque es positivo y va a refrescar el caso que lo conozca otro juez, las razones de fondo que motivaron este cambio no me terminan de convencer, y habría que estar a la expectativa desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, de que no sea una maniobra y que en realidad sea una actividad genuina. Yo todavía dudo que sea genuina. A ver, Marielos de León, como representante de una parte importante de la sociedad civil, Concertación por un País Sin Hambre y Seguro, COMPAS, ¿ustedes creen que esto es una cortina de humo o qué estarían pensando? Bueno, nos preocupa enormemente, ¿verdad? El giro que pueda tomar el caso. Es vergonzoso, y hay que decirlo. Yo soy alguien del pueblo, ¿verdad?, que puedo decir con toda propiedad, qué pena que sigamos teniendo un sistema judicial corrupto y corruptor, ¿verdad? Un juez que no solo le falta el respeto a los querellantes, sino que ofende e insulta la memoria de este pueblo, la inteligencia de este pueblo. ¿Y quién le ha dicho al señor Levis y Talmir que él es Dios omnipotente? Es un juez. Incluso es penoso que dentro de la misma Corte Suprema de Justicia una magistrada se atrevió a decir que hay aproximadamente casos de 1000 jueces corruptos. Eso es penoso para este país. Y creo que hay un sistema judicial corrupto y corruptor. Esperamos, qué bueno que la Corte ha decidido apartar a este juez, pero que eso no es suficiente. Ya lo decía el licenciado, no basta simplemente con quitarlo. Yo creo que tienen que empezar cómo echar atrás todos los casos que este juez ha llevado.
y que, bueno, sí, perdónenme, pero Raimundo y todo el mundo sabe aquí de los casos que él ha tenido en sus manos y que ha dado resoluciones vergonzosas. Está el el exministro de Salud, Maza, que todavía entendemos que tiene un delito que lo lleva este mismo juez y que le da resoluciones que los manda a hacer trabajos comunitarios que obviamente ni siquiera hace. Creemos que eso es una vergüenza para este sistema judicial y esperamos en que la Corte no simplemente esté haciendo un show, ¿verdad? Con este caso. Nos parece importante y también le reiteramos al nuevo titular, al nuevo juez, ¿verdad?, que va a llevar este caso, que realmente se pegue a la Constitución de la República. No es posible que después de tantos años las palabras de Monseñor Romero sigan repicando en nuestra cabeza y en nuestros corazones, que en El Salvador la justicia es como la serpiente que sigue mordiéndonos solo los descalzos, y que hayan jueces no solo que le faltan el respeto, sino que prepotentes, y que al final habría que decir, bueno, si nos acusa a este pueblo de ignorante, es mejor ser ignorantes que ser corruptos como él. Realmente la población pues juzga a partir y a raíz de lo que mira. Ya Marielos de León ha dicho que la justicia pica al pobre, ¿verdad? Aquel que se roba una gallina para dar de comer 12 años en la cárcel, y aquel que está procesado por un delito mayor está en su casa, ¿verdad? ¿Cómo mira usted como abogado que haya pasado este caso ahora al juez séptimo de instrucción? Entendemos que es el juez Miguel Ángel García Argüello a este nuevo caso. ¿Cómo mira si puede haber alguna expectativa favorable para que haya otro tratamiento del caso de Francisco Flores? Bueno, es complicada la situación para el juez que recibe. Primero, porque va a recibir un expediente que consta de miles de folios y en los que va a tener que ponerse al día, estudiarlos, actualizarse y ver en qué estado dejó el otro juez el caso. Y apurar todos los mecanismos del sistema para la audiencia, que según tengo entendido debería ser allá por mayo. Eso por un lado. Le viene una carga bastante fuerte de un caso difícil y complicado. Pero yo quiero llamar la atención aquí hacia un punto que es medular en el tratamiento de este caso y de todos los casos. Muy poco o nada va a poder hacer el juez si la Fiscalía General de la República no presenta una acusación sólida. Y yo he venido escuchando por parte de los querellantes que están haciendo una labor extraordinaria en este caso, tratando de suplir a la Fiscalía sin los recursos que tiene la Fiscalía. Y se han pronunciado diciendo, miren, la Fiscalía actúa con parsimonia, la Fiscalía no investiga por lavado, la Fiscalía defiende al acusado. Es decir, el juez va a conocer el caso, pero si la Fiscalía no le presenta pruebas, es muy poco lo que él va a poder hacer. ¿Cuál podría ser esta acusación seria que competiría a la Fiscalía presentar? Hay un punto clave en esta investigación, y es que no se ha presentado requerimiento, es decir, no se han presentado cargos penales por lavado de dinero. Y ahí hay una muralla infranqueable para los querellantes, para el mismo juez que va a conocer, si la Fiscalía no presenta requerimiento por lavado. Es más, ellos no se pronuncian sobre ese punto, al contrario, lo evaden. Tratan de desvirtuar la existencia de documentos que tengan que ver con esta actividad. Incluso hubo una prohibición de estar hablando del documento que se habló inicialmente para... Es correcto, por esa razón no menciono el nombre propio del documento, pero justamente a ese del que nos han prohibido hablar es al que me refiero. Y no debería estar prohibido, porque la necesidad de la población de estar informada, la necesidad de que se destapen los casos de corrupción es más importante que mantener en secreto un documento que, perdónenme, ya todos lo leímos,
y lo conocimos. Es un contrasentido. Entonces, si la Fiscalía no investiga y no presenta cargos por lavado, será muy poco lo que de aquí en adelante el sistema judicial puede hacer. Marielos, ¿ustedes estarían con una expectativa como, por ejemplo, que con este juez séptimo que está a cargo del caso Flores, se revierta la decisión de mantenerlo en este momento en su casa, guardando prisión preventiva? Yo creo que deberíamos, por empezar, ¿verdad? El juez, creo que el nuevo juez que va a llevar el caso, como decía el licenciado, va a ser difícil, complicado, pero que debe de conocerlo también, aunque no lo conozca judicialmente porque le competa. Yo creo que no ignora realmente cómo está ese caso, y en ese sentido creo que deberían de, al juez Levis y Talmir, no deberían de suspenderlo 3 días, miren, eso es penoso. Yo creo que deberían de destituirlo, ¿verdad? En buen salvadoreño, deberían de echarlo, pues, si es una vergüenza para el sistema judicial, ¿verdad? Y en el caso del nuevo juez, lo mínimo que esperamos, ¿verdad?, que lo que esté en la capacidad de hacer este juez lo haga, ¿verdad?, por justicia a este pueblo, no es por si Francisco Flores está preso o no. Y creo que una de las cosas que debe hacer es revertir las medidas, ¿verdad?, que este juez Levis y Talmir ha hecho con el caso de Francisco Flores, ¿verdad? Y ahí yo comparto con lo que decía el licenciado, ¿verdad? Es que el único que no sabe en este país que Francisco Flores cometió delito de lavado de dinero y activos es el fiscal general de la República. ¿Verdad? Y en ese sentido nosotros le exigimos al fiscal, ¿verdad?, que presente un caso, pero así como con las ganas de querer ganarse el salario que le pagamos todos a este pueblo, ¿verdad?, presente un caso sólido y que le aplique o le impute, como se dice en cuestiones jurídicas, el lavado de dinero y activos a Francisco Flores, y que lo regresen a la Bartolina. Si es que eso es lo que la ley dice, ¿cómo es posible que él tenga todos los privilegios, ¿verdad?, y que no estén pensando en suicidarlo tampoco, ¿verdad?, Francisco Flores, que le respeten la vida, ¿verdad?, que si bien es cierto es un delincuente, confeso, por cierto, que lo dijo a viva voz, casi en cadena nacional, en la Asamblea Legislativa, que no se acordaba de cuántos costalitos él había repartido, cuántos millones eran. Entonces creemos que eso es importante, que primero que lo retornen a la Bartolina, que este juez haga, ¿verdad?, apegado a derecho una resolución, ¿verdad?, y que no solo lo manden a las Bartolinas, que lo metan preso. ¿Y dónde están todos esos millones de dólares que son de este pueblo? Que si bien es cierto, eran donaciones, pero ¿y cuántos se han robado? Los exministros, ¿verdad?, ¿cuántos se robaron en los préstamos de los hospitales? ¿Cuántos se robaron en el caso del Boulevard, que hoy se llama Monseñor Romero y que antes decían Diego de Holguín, que ese fue como Diego de Alfín, ¿verdad?, porque lo terminaron de hacer? Aunque el ministro de Obras Públicas dice que ese es el caso Diego de Holguín, donde están los millones que se obviamente, y que el ministro de Obras Públicas, el actual, ha presentado cuantas denuncias, y estamos esperando que el fiscal general de la República quiera responder, ¿verdad?, a defender el patrimonio de este pueblo, ¿verdad? Si no es el fiscal, por Dios, ¿cómo vamos a hacer para que haya realmente alguien que defienda el patrimonio de este pueblo? Si tenemos un fiscal que tiene, bueno, vínculos con el expresidente Francisco Flores, bueno, pero si él es incapaz, si está complicado en eso, pues entonces que renuncie, ¿verdad?, y que permita que alguien llegue a hacer el trabajo que debería de estar haciendo en este momento, y que deje de llamarnos ignorantes a las organizaciones sociales. Si alguien tiene derecho a exigir, a reclamar que haga su trabajo, es este pueblo, a través de las organizaciones sociales, a través de la sociedad civil, que él no ha cumplido hasta este momento. Sí, la ciudadanía se pregunta por qué tener personas que tienen un conflicto de interés van a defender a alguien que me dio empleo, van a defender a alguien con el que yo tuve un vínculo laboral, ¿verdad? Pero pasando al expediente que la Corte Suprema de Justicia tiene en contra de este juez Orellana, ¿qué piensa sobre estos expedientes usted como
como abogado? Bueno, se conoce que hay varios expedientes disciplinarios abiertos. Sin embargo, y no solo es el caso de este juez, hoy porque ha cobrado relevancia por el tema del caso Flores, que ya algunos medios le cambian el nombre, caso Taiwán, dicen, y es caso Flores, no es caso Taiwán. El juez tiene abiertas varias investigaciones y otros jueces también, pero los mecanismos de depuración de estos expedientes administrativos en la Corte Suprema de Justicia son demasiado lentos. Es decir, existe una oficina donde se puede ir a denunciar y donde abre un expediente. Pero para que eso se depure y llegue al conocimiento de la Corte Plena y tomen una decisión, en rarísimos casos hemos visto que hay una decisión de separar a un juez o de suspender. Si no, solo veamos este caso. Esta denuncia o esta actividad por la que el juez es sancionado 3 días es de algo reciente, que pasó hace que este año, semanas, y él tiene pendientes 6 investigaciones de años anteriores, de las que no se sabe absolutamente nada del resultado. Entonces hay un problema de letargo, de mora, de desidia por parte de la Corte Suprema para tramitar este tipo de expedientes. Entonces la ciudadanía se ve perjudicada, se ve impedida de poder acudir a esta instancia a solicitar la depuración de los jueces que pueden estar perjudicando este y otros casos con diferentes actividades arbitrarias. Por ahí mencionaban, miren, es que hay que tomar en cuenta que cada juez tiene un padrino en la Corte Suprema. Entonces, para poder procesarlo, hay que ir a convencer o a neutralizar al padrino o madrinas que tenga en la Corte Suprema. Es una situación bastante complicada y la depuración judicial avanza, bueno, no avanza, precisamente por la desidia y porque no se tramitan estos casos con celeridad. No son casos complejos, no son masacres que están investigando o casos dificilísimos de ¿qué es? Secuestro, lavado de dinero. No, son expedientes disciplinarios que llamando ahí al ciudadano que ha denunciado con un par de evidencias, revisando el expediente, se pudiera resolver en cuestión de 30 días. Y también este día por la mañana, hoy 9 de febrero, hubo una movilización, Cadena Humana dieron en llamar algunas organizaciones sociales pidiendo la destitución del fiscal general de la República. Gente de Prensa nos ha preparado una nota a cargo de Luisa Moncada que queremos presentársela. Formando una cadena humana y gritando consignas, decenas de personas que pertenecen al Foro Nacional de Salud llegaron hasta la Alameda Juan Pablo II para exigir la renuncia del fiscal Luis Martínez. Para nosotros no puede existir un fiscal que sea complaciente con la investigación de un expresidente de la República que por muy su amigo debe de prevalecer el mandato constitucional que le brindaron los acuerdos de paz de la investigación del delito. Él está buscando a todas luces sacar libre a Francisco Flores y por eso no quiere poner el lavado de dinero como un delito en su juicio. Pero también piden una depuración judicial y un castigo más severo para el juez primero de instrucción, Levis Italmir Orellana. Todos los jueces y todo el sistema judicial deben de saber que hay una sociedad civil que tiene los ojos puestos en ellos, en su actuación, y vamos a mover lo que sea y todo el tiempo que sea necesario porque el sistema judicial se depure. Y a Italmir Orellana no queremos solo que lo quiten del caso de Francisco Flores, lo queremos fuera del sistema judicial. No queremos que jueces corruptos y cuestionados como ese sigan administrando la justicia en nuestro país. La investigación por corrupción que se lleva contra el expresidente salvadoreño Francisco Flores Pérez ha puesto en la mira a nuestro sistema judicial, que para muchos actúa tal y como lo describía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, como una culebra que solo pica al descalzo y pobre. Bueno, la periodista retoma las palabras que ya ha dicho Marielos de León. ¿Qué opinión le merece, Marielos, esta actividad que realizó la sociedad civil esta mañana? Me parece muy importante
creería como COMPAS y como organizaciones del movimiento social, ¿verdad?, que esa es la mejor manera de exigir, ¿verdad? Si este pueblo no exige que realmente el fiscal general responda a los intereses nuestros, a los que le pagamos el salario, a los que garantizamos que él esté bien, a los que el sistema judicial sigue haciendo estragos. ¿Quién de este pueblo, del pueblo común y natural, no ha sido víctima de este sistema judicial corrupto y corruptor? Los únicos que se han beneficiado de este sistema han sido, ¿verdad?, los poderes fácticos en este país, los que tienen la plata, como decimos en buen salvadoreño. Entonces, creemos que es un deber de este pueblo. No podemos decir, pero es que a mí qué me interesa si a Francisco Flores lo meten preso. No, sí, es tarea de este pueblo, es tarea de los que estamos en la calle, de los que están, de los trabajadores, de los vendedores, de las vendedoras, de los campesinos y de los obreros. Es una tarea. Primero porque es una deuda, ¿verdad?, a este pueblo. ¿Cuántos de nuestra familia, de nuestra gente murió luchando por tener un país en mejores condiciones? Y que sea un sistema judicial, ¿verdad?, que la derecha se ha apropiado de él y que le queda hoy como un instrumento para, ya no son las masacres, ¿verdad?, ya no son las desapariciones, ya no son los secuestros, hoy nos matan y nos masacran, ¿verdad?, en la Corte Suprema de Justicia, cuando no hay una verdadera justicia para los hombres y mujeres luchadoras en este país. Abogado, ¿a qué se debe que el fiscal no ha querido introducir el delito de lavado de dinero? ¿Qué puede haber ahí? Eso se presta a múltiples, no diría yo interpretaciones, sino más bien especulaciones. Mejor veamos qué es lo que sí hay en el caso. ¿Hay evidencia suficiente de que una parte de ese dinero, una buena parte, por lo menos unos 10 millones de dólares, se ingresaron al país por la vía del expresidente? Él recibió cheques a título personal que fueron depositados en un banco de Costa Rica y luego de a poco fueron pasando esas cantidades a una institución en el país, y esa institución que la recibió luego en unas partes más pequeñas las trasladó a otra organización, a un partido político. Entonces, esa actividad es lavado de dinero. Algunos dicen, miren, pero es que eso se lo donaron al señor expresidente. Pero todos hemos escuchado cómo se lo donaron. No firmaron ningún papel, no hubo un acuerdo, no hubo un contrato, no hubo un acta de cooperación bilateral internacional. Incluso han pasado los funcionarios declarando ante la Comisión de la Asamblea Legislativa. Así es, sino que todo se reduce a lo siguiente. Según las palabras que él dijo, él había negociado en privado, se apartaban en el cuarto y se iban a encerrar con el presidente de Taiwán o con el embajador de Taiwán en el país, y con ellos acordaba que le iban a mandar unas ayudas. En ningún lugar del planeta se negocia así una ayuda internacional. Ese dinero se obtuvo ilícitamente a través de una negociación ilegal, o como dice el Código Penal, a través de una negociación ilícita, de un acto arbitrario. ¿A cambio de qué? El mismo expresidente lo confesó en la Asamblea Legislativa. A cambio que El Salvador mantuviera una postura pro Taiwán en los foros de Naciones Unidas y en algunos otros foros de las relaciones diplomáticas internacionales. Eso se llama cohecho. ¿Verdad? Existe una especie de soborno o una dádiva a cambio de mantener una política exterior, que es cierto, la política exterior del Salvador, según la Constitución, la dirige y la sobrelleva el presidente de la República. Si él mismo ha dicho que fue a raíz de mantener esta actitud política pro Taiwán, recibía estas ayudas en privado, en secreto, con cheques a su nombre, que luego van a parar a un instituto de pensamiento y por último a un partido político, eso es lavado, donde se ha ocupado también una operación tripartita
porque recibe primero los fondos el expresidente en el ejercicio de su cargo. Él lo traslada a otra institución y esta institución, para diluirla, difumina el dinero con varias cantidades menores en un partido político. En los estudios que se realizan de investigaciones policiales sobre lavado de dinero y activos, ese tipo de operación se llama pitufeo. Pitufeo. Porque viene la gran cantidad que se va diluyendo hasta que hay varios pitufos o varias personas en las que el dinero se va repartiendo y al final le preguntan a X o le preguntan a Y, y este dinero, no, estos son $3,000 que me dieron para contratar, andar con un megáfono en la calle haciendo propaganda política. Y el otro, no, a mí me lo dieron para comprarle el pollo campero a los que iban a cuidar las urnas tal día. Pero ese dinero fue 10 millones una vez. Y luego viene una actividad de pitufos, donde el dinero se hace 100, se hace 200, se hace 50, y se pierde aquel origen ilícito. ¿Y esta nominación de pitufo es algo muy reciente a partir de caricaturas o no? ¿Así se ha llamado siempre? Sí, así se ha llamado justamente por esas caricaturas, pero desde que se inicia el lavado de dinero como un tipo penal, como un delito penal o como una actividad criminal que había que perseguir, se construyó esta, digamos, esta denominación un poco con humor para identificar toda esta trama de lavado. Hay muchos pitufinos, ¿no? Así También. es, pitufos y pitufinas. Ajá. A ver, en el ánimo de no perder el curso de este caso, Marielos, porque incluso ya ha dicho el abogado, se ha dicho caso Taiwán, pero el centro, el tema principal es la corrupción de Francisco Flores y su vínculo con el Partido Arena. ¿Por qué es importante no perder de vista esto? Creo que es importante por lo que representa. Francisco Flores no llegó a la República porque por su propia voluntad llegó en representación del Partido Arena. Ay, sí, aquí tenemos experiencia de todas las cochinadas que ellos han hecho. Me llama la atención que el licenciado decía el pitufeo. Bueno, la cantidad de pitufos que salían en las caricaturas se quedaron cortos con Francisco Flores y Arena, perdónenme, ¿verdad? Porque allá no sé cuántos eran, pero les aseguro que era una cantidad reducida y allá solo había una pitufina, por cierto. Aquí hay un montón, hay muchas, ¿verdad? Entonces, creemos que es la corrupción, ¿verdad? No solo del sistema judicial, sino de un partido que estuvo por tanto tiempo gobernando y que miren, yo creo que realmente los salvadoreños desconocemos, si nos ponemos a contar un caso por caso de los casos exactos que hubieron de corrupción, no solo con Francisco Flores, si empecemos desde Cristiani, Calderón Sol, ¿verdad? Una cosa es que no se diga y otra cosa es que estén ahí, ¿verdad? Entonces creemos que solo Perla es de los que sí han llegado a la cárcel. Bueno, ¿verdad? sí, ahí está. Y además hay otros casos. Y que, bueno, curiosamente todos, la mayoría, tal vez no todos, pero la mayoría han ido a parar donde el señor juez Levis y Talmir Orellana, ¿verdad? Que creo que ni volviendo a nacer este juez se educaría o aprendería, ¿verdad? De que el hecho de ser juez no le da, ¿verdad? Para hacer lo que quiera. Entonces es importante decir, es el caso de Francisco Flores, ¿verdad? Expresidente de la República, miembro honorario, ¿verdad? Del Partido Arena y que hasta hoy en día ni siquiera lo han expulsado, ¿verdad? Nos llama la atención por qué no lo expulsan, porque si usted tiene una manzana podrida en su canasto, lo primero que hace es quitarla para que no le pudran las demás. Pero aquí es todo lo contrario, si entre más podrido está, más lo protegen, ¿verdad? Como Arena, y hay que decirlo, no fueron solo los 10 millones de dólares, ahí hay investigaciones serias que hizo la Asamblea Legislativa, fueron mucha más plata, ¿verdad? Y como decía el licenciado, que se introdujo al país de una manera fraudulenta. Y si no veamos, el señor que era en esa época, ¿verdad? El presidente, o como sea en Taiwán, el señor Chen Shui-bian, si no me equivoco, está preso y por cierto condenado a cadena perpetua, ¿verdad?
y otros que han cometido esos delitos, que hicieron esas negociaciones fraudulentas con el presidente de Taiwán, con el señor de Guatemala, también ha pagado. ¿Y cómo es posible? ¿Cuál es la corona que tiene Francisco Flores en este país si es un ladrón confeso? Lo dijo a voz populi. Seguramente si no hubiéramos visto en la cadena televisiva que tiene la Asamblea Legislativa, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de esta confesión. ¿Qué opinión tiene respecto al tratamiento que hacen también los medios de comunicación sobre el tema? Bueno, es complicado siempre hablar de los medios, porque existe la libertad de expresión, que a mi juicio, y creo que así lo consignan también todos los instrumentos legales, es un derecho importante, es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. Y esa libertad, algunos la utilizan o para informar tergiversando o para omitir información importante. Para el tratamiento de este caso y las dimensiones que tiene, más allá de lo que se puede decir de un partido político, etcétera, estamos hablando de un presidente de la República, de cantidades importantes, millonarias de dinero que venían para el país o que en teoría venían para sufragar o para solventar necesidades de la población salvadoreña. Un caso abominable de corrupción. Debería ser, como dicen para los periódicos, madera todos los días, mientras no se averigüe a dónde fue a parar el dinero con exactitud, mientras no se llegue a una resolución final. Que además de venía este caso. para gente que sufrió una gran tragedia, ¿no? Que fue con el terremoto del 2001. Así es, pero vemos que hay un tratamiento bastante suave, un tratamiento muy superficial del tema y del caso. En otros casos, con menor relevancia y casi que sin fundamento, arman tremendas historias y ahí tienen durante semanas crucificadas a personas por situaciones que no llegan ni siquiera a configurar un delito. Casi que le prohíben a alguien poder reclamar a los medios o que prohíben comprar y vender cosas. Pero en este caso, que el dinero entró por allá en Costa Rica, se diluyó, de esa manera no vemos un tratamiento igual. Ese giro de llamarle ahora caso Taiwán a mí me llama mucho la atención, porque el caso es del Salvador, el caso es salvadoreño, el caso es de un expresidente. Entonces hay una tendencia a veces incomprensible de los medios para tratar este tipo de temas, aunque quizás las razones por las que lo hacen son las que nos estamos imaginando en este momento. Hablar de la depuración del órgano judicial, del sistema judicial, podría sonar bastante ambicioso. En este momento se ha quitado ya al juez Levis y Talmiro Orellana, se ha puesto ahora otro juez, el séptimo de instrucción. Las organizaciones esta mañana pedían la destitución del fiscal general de la República. Como abogado y como representante de la sociedad civil, ¿por qué creen que es necesaria esta depuración del órgano judicial y cuáles deberían de ser los mecanismos o los pasos? Porque pareciera ser, como ya decía la compañera de Compas Marielos, que la fiscalía es algo así como omnipotente. ¿Qué nos puede decir, abogado? Bueno, el sistema de justicia en general y sobre todo el sistema de justicia penal quizás debe ser el primero o el que de manera más urgente debe comenzar a funcionar mejor. El sistema judicial debe ser una casa que garantice la paz. Y la paz se garantiza cuando se reivindique el derecho de alguien a quien se le ha vulnerado uno y restaura las cosas sancionando al vulnerador
y restituyendo de alguna manera con justicia al afectado, a la persona víctima. Si tenemos un sistema judicial que atiende a otros intereses que no son los plasmados en la Constitución y las leyes, nunca vamos a tener esa reivindicación, ni mucho menos la paz. Entonces, el asunto es de fondo para el país. Ya refiriéndonos a funciones concretas, a funcionarios en específico, yo siento que un tema fundamental aquí es el de la Fiscalía General de la República. Si la Fiscalía no presenta las pruebas robustas y suficientes, si no realiza una investigación profunda y a conciencia, ningún juez va a poder resolver un caso con justicia. Por eso es tan importante la labor de la Fiscalía. Pero fijémonos que la Constitución de la República, por ejemplo, cuando se refiere a esta institución, no se refiere a la Fiscalía, sino que se refiere al fiscal general. Y a él, como persona, le da el mandato de toda esa institución, la que se rige además de manera vertical y jerárquica. En realidad, la voluntad del fiscal general es la última que prevalece en el actuar de esta organización, de esta institución. Y el fiscal está blindado, porque la ley orgánica judicial, la ley orgánica de la Fiscalía establece que el fiscal es una persona no recusable. Es decir, ningún ciudadano puede interponer una queja, una denuncia, un aviso en la Fiscalía y pedir que el fiscal general se aparte y que conozca el adjunto o la adjunta u otro funcionario. Siempre hay que someterse a él. Y él es el único que puede presentar antejuicios, según una última resolución de la Sala de lo Constitucional sobre ese tema. Solo el fiscal puede promover antejuicios. Y si hay un caso contra él, ¿quién va a promover un antejuicio? Contra sí mismo. Entonces es una situación bien complicada. Yo sí entiendo, comprendo, avalo, exijo una depuración judicial, pero sé que todo eso va a ser inútil si antes no tenemos una Fiscalía General de la República incorruptible, intachable y con una gran capacidad de investigación y de presentar los casos penales. A ver, Marielos, esto que nos ha dicho el abogado realmente es complejo, es difícil, y el fiscal general de la República lo pone la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es importante que el órgano judicial no se exponga y no sea vulnerable a la corrupción? Por cosas como esta, ¿verdad? Ahí prevalece la voluntad soberana de este pueblo, ¿verdad? Que tiene la capacidad, ¿verdad?, y de cambiar esa correlación en la Asamblea Legislativa. Necesitamos una correlación dentro de la Asamblea Legislativa que responda a los intereses de este pueblo, que realmente escoja a un fiscal que no siga con la impunidad en este país. Como decía el licenciado, necesitamos una fiscalía, ¿verdad? Y creo que hay que dar los pasos, y creo que estamos próximos a dar esos pasos importantes para cambiar esa correlación en la Asamblea Legislativa y que pueda, ¿verdad?, exigirle a un fiscal que haga el trabajo para el cual fue mandatado, ¿verdad? Y en esa lógica también podamos depurar el sistema judicial, ¿verdad? Porque en los mínimos casos que la Fiscalía hace, digamos, a medias o entre líneas su trabajo, está el otro lado, que es el sistema judicial con los jueces corruptos que sacan, ¿verdad?, a los delincuentes y especialmente a los de cuello blanco, como vemos en todos estos casos. Entonces, creemos que es todo algo que debe de estar en conjunto. Una fiscalía que responda a los intereses de este pueblo y que defienda el patrimonio, ¿verdad?, y un sistema judicial que realmente, ¿verdad?, responda no solo, ¿verdad?, a los intereses de este pueblo, sino a las necesidades de justicia que hay en este país, ¿verdad? Jueces que responden a los intereses
como decía el licenciado, me llama la atención que cada juez tiene un padrino en la Corte Suprema de Justicia. Pues eso creo que debemos de irlo eliminando. No podemos estar cubriendo un sistema que con gran impunidad se pasea por nuestro país y hace lo que quiere. Ahí el pueblo es soberano y tiene la capacidad de cambiar una correlación en la Asamblea Legislativa para realmente poner a un fiscal que responda a los intereses de este pueblo. Hay una tarea muy grande de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, y creo que eso es importante, hacer el llamado, que el pueblo se pronuncie, que las organizaciones se pronuncien, que las organizaciones exijamos esa depuración de ese sistema judicial. Obvio, como decía el licenciado, es complicado. Es que mire, que unos corruptos vayan a corregir a otros corruptos es complicado. Yo me imagino que eso es así hasta como anormal, ¿verdad? Pero si no damos como salvadoreños y salvadoreñas, como organizaciones sociales, como movimiento popular esos pasos, e invitamos a toda la población, a todo el país, a todo ciudadano, a campesinos, a obreros, que ese es un deber nuestro. Es la única manera que vamos a poder lograr un sistema judicial que responda a los intereses y que realmente un día, como decía el licenciado, haya paz, ¿verdad?, con justicia social. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes, nos han aclarado varias cosas, otras nos dejaron un poco pensando que cuánto trabajo hay realmente que hacer, ¿verdad? Y a usted, amiga y amigo, esperamos que tanto el abogado independiente Pedro Cruz como Marielos de León de Compas le hayan aclarado a usted también parte de las dudas, de los intereses y de lo que la sociedad debe tener presente cuando se juzguen casos de corrupción como la de un exmandatario de la República, que es Francisco Flores. Así que agradecemos mucho su presencia, los esperamos. Gracias a ustedes dos, ¿verdad?, por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y les invitamos a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones. Nos encanta que nos acompañe y que también nos escriba. Le esperamos el día de mañana.